Muy bien, amada iglesia, buenos días. Qué privilegio es para mí poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra. Y creo que durante todo este mes vamos a estar aprendiendo mucho acerca de la libertad. Precisamente en este mes en el que celebramos fiestas patrias, en el que celebramos la libertad que tenemos, ¿verdad? Usted ha elegido cómo venir, si viene en micro, en taxi, usted ha elegido qué ropa ponerse, usted elige ahora, tiene algunos esa posibilidad de poder elegir dónde trabajar, dónde vivir. Tenemos mucha libertad para tomar decisiones y hacer, pero creo que este mes nos va a confrontar qué estamos haciendo con esa libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a hablar no solamente de una libertad física que podemos tener o una libertad política que podemos tener, sino la libertad espiritual y sus efectos en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si ahí donde estamos nos preparamos para esta mañana? Amén. La semana pasada, donde iniciamos esta serie, el primer tema, quiero resaltar algunos puntos, si es que usted no estuvo el domingo pasado, para que podamos estar todos en el mismo capítulo, como se dice. Y uno de esos primeros puntos que quisiera resaltar del primer tema que vimos es que desde el inicio, desde Génesis, podemos ver que el diseño de Dios era que todos podamos tener esta libertad, este libre albedrío, esta capacidad de poder decidir. Pero así como desde el inicio hubo la libertad y tanto Adán como su mujer pecaron, a través del pecado entró la esclavitud. Decidieron obedecer la voz del enemigo y se volvieron esclavos, y con ellos toda la humanidad. Eso fue un primer punto que se resaltó el domingo pasado. Un segundo punto es que así como desde el inicio estaba la libertad y el pecado permitió o abrió la puerta a la esclavitud, así también Dios ya había diseñado un plan para hacernos libres de la esclavitud. Y la respuesta de ese diseño, de ese plan, es Jesús. Entonces podemos decir que el diseño de Dios, de Jesús como el Mesías, el Salvador de nuestra vida, no fue algo que se hizo en ese momento, no fue algo que salió de última hora, como cuando suceden problemas en nuestra casa y buscamos cómo solucionar las cosas, sino que ya desde la eternidad Dios ya había decidido salvarnos. Por eso la palabra nos enseña que desde antes de que el mundo fuera creado, Él ya nos había separado para que fuéramos de Él. O sea, nuestra salvación va mucho más allá de solo hace 2000 años atrás, va mucho más allá, va desde la eternidad. Así que ahora somos libres, es lo que aprendimos finalmente el domingo pasado, del poder del pecado, y podemos ahora tomar decisiones. Así que si hoy en día como hijos de Dios pecamos y fallamos, es ahora por nuestra voluntad. Así que dígale a la persona que está a su costado con mucho amor, es tu voluntad. Ahora es tu voluntad, ¿verdad? Podemos vivir en obediencia. Y eso fue la conclusión del domingo pasado. Podemos vivir en obediencia. Y es un proceso en donde tenemos que ir menguando, como nos enseña la palabra, cada vez menos de nosotros y cada vez más de Cristo. Cada vez más de Dios en nosotros, cada vez más de su carácter, ¿verdad? Si la palabra nos enseña que tenemos que perdonar, ¿quién lucha primero con eso? Nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ¿pero por qué? No es la primera vez que hace esto. Y podríamos argumentar, pero como ahora somos hijos de Dios, decimos, pero bueno, como Pablo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, voy a perdonar, ¿verdad? Y es un proceso. Y no sé cuántos de ustedes nos siguen en las redes sociales, pero en Instagram pusimos el día jueves, si mal no recuerdo, una frase que decía que la libertad es como el iceberg. Y si vieron la imagen, era como un hielo, o ¿cuántos se acuerdan de Titanic? ¿Verdad? ¿Con qué chocó este enorme crucero? Contra un pedacito, parece, ¿no? de hielo, pero en realidad chocó contra un iceberg. ¿Y qué es el iceberg? Es un pedazo así de hielo que se ve por encima, pero debajo del mar es mucho más grande, ¿verdad? La libertad y el efecto de la libertad en nuestra vida más o menos es así. Hay una parte visible que todos podemos hoy en día, gracias al Espíritu Santo y a la palabra, entender, y es que Cristo murió en una cruz para salvarnos, que resucitó con poder y hoy somos libres del pecado. Y esa es la parte visible, la parte que creo que todos conocemos y que hasta que Cristo vuelva, seguiremos predicando y hablando de esa verdad. Pero hay otra parte visible que está debajo del mar que quizás no vemos, y es el efecto de la libertad en nuestras vidas. Y es que cada día que va pasando, el efecto de lo que hizo Jesús en la cruz hace muchos años atrás sigue teniendo relevancia hoy en día. Cada día ese efecto de su libertad sigue afectando nuestra vida, nuestras relaciones, cómo nos vemos, cómo tratamos a los demás. Va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No es una obra estática, sino que la obra de Jesús en la cruz es integral, abarca
toda nuestra vida. Por eso cuando estemos estudiando este tema, oremos que Dios nos enseñe en qué áreas de nuestra vida quizás aún estamos viviendo bajo esclavitud cuando ya somos libres. Porque si yo pregunto, ¿cuántos libres hay en esta mañana? ¿Cuántos vamos a decir amén? Amén, ¿verdad? Cantamos, de hecho todas las canciones de hoy día han tenido la palabra libertad intencionalmente en cualquiera de las letras. Pero ¿cuántos de nosotros quizás seguimos siendo esclavos de nuestra boca? De nuestras palabras, quizás de maldición, de crítica. ¿Cuántos quizás seguimos siendo esclavos? No lo traje, felizmente, porque ya no soy esclava, del celular, ¿verdad? ¿Cuántos no pueden separarse de su celular? No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos hasta entran al baño con su celular? ¿Verdad? Y no pueden, para despertarse, ¿todos qué utilizamos? El celular. Creo que nadie utiliza el reloj que antiguamente nos servía como despertador. ¿Qué usamos para despertarnos? El celular. Algunos comemos, me incluyo, mirando el celular, ¿verdad? Aunque estemos mirando algo bueno, la prédica, por ejemplo, ¿no? Pero igual, el celular. Si estamos en la calle y queremos saber, no sé, hacia qué lugar tenemos que ir, tenemos una entrevista de trabajo, no sé cómo llegar, antes uno preguntaba, ¿cómo puedo llegar? Y buscaba referencias. Hoy, ¿qué uno hace? ChatGPT o Maps y buscamos, ¿no? 3 metros a la derecha y ya sabemos hacia qué lado ir, si para acá o para allá. Casi en todo utilizamos el celular y muchos quizás nos estamos volviendo esclavos del celular. Pero no solo del celular, no solo de nuestra boca, quizás seguimos esclavos del pasado. Hoy vamos a aprender que Cristo Jesús ya nos ha hecho libres de todo ello. Pero ahora nos toca, es nuestra decisión vivir y disfrutar de esa preciosa libertad. Así que pregúntate en esta mañana, ¿soy libre o soy esclavo? Y si soy esclavo, ¿esclavo de qué o de quién? Y el principio lo encontramos en 1 Timoteo 1:15. Brevemente, a poder leerlo, es Pablo hablándole a Timoteo. Cada vez que leamos 1 Timoteo, 2 Timoteo, recordemos que es Pablo hablándole a quien consideraba como su hijo, aquel que había estado como discípulo, aquel que le había enseñado y aquel a quien había dejado a cargo de la iglesia en Éfeso, una iglesia que tenía ahí sus problemas, iglesia que como cualquier iglesia no era perfecta y estaba aprendiendo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo lo feliz que estaba de él y luego dice, doy gracias a Dios de que a pesar de lo que yo hice, a pesar de mi vida, Él me miró con misericordia. Y por eso luego en el versículo 15 dice, este mensaje, esto que te voy a decir, o esto que compartimos, el evangelio que compartimos, dice Pablo, es digno de crédito, es digno de confianza y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál es ese mensaje que es digno de confianza, que es veraz, que no hay mentira en ello y que merece que todos lo escuchen y lo acepten? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y creo que si usted y yo hubiéramos sido Pablo, también podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Sin importar en qué momento de nuestra vida Dios nos encontró con 5 o 10 años de vivir en pecado, 20 o 30, 40 o 50, todos creo que podríamos estar de acuerdo con lo que dijo Pablo. Pablo dijo esto porque sabía que no era por sus propios méritos, por sus obras, no fue por lo mucho que conocía de la palabra, por quién había sido su maestro, no fue por eso que fue salvo, no fue por la tribu en la que nació, fue solamente por gracia. Y él lo reconoce, yo no lo merecía, pero Cristo me miró con misericordia. Por eso dice, este mensaje es digno de crédito, es digno de confianza y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay 3 cosas importantes en ese versículo. Primero, que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra. A mí me encanta mucho y creo, no sé si es como mi versículo favorito, quizás sí, pero Filipenses 2 nos habla de esta verdad. Así que quisiera que podamos ir a Filipenses 2, versículos 6 y 8. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y sabe que cuando está diciendo que renunció a sus privilegios, en el griego viene de la palabra se vació. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que habitaba con el Padre, cuando dijo, es el momento, cuando Dios dijo, este es el momento, tienes que ya
ir a la tierra y cumplir este plan que tenemos para salvar al mundo, Él dijo, ok, y dice, renunció a sus privilegios divinos. Como les decía, ¿no? En griego significa incluso que se vació a sí mismo, fue capaz de despojarse de lo suyo por amor a nosotros. Así que esa es una de las primeras cosas que necesitamos entender. Cristo Jesús no es cualquier persona, es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y aquí viene nuestro versículo, creo, favorito de todos como hijos de Dios, y es Juan 3, 16 y 17. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, lo estoy leyendo en la versión NTV, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos. Por eso vamos a ver que de hecho una de las cosas, una de las herramientas que tiene el enemigo hacia nosotros es condenarnos. Es que vivamos sometidos a la culpa, es que vivamos sometidos al remordimiento, a la vergüenza. En cambio, el propósito de Dios es salvarnos, como su palabra nos enseña. Entonces es el Hijo de Dios quien vino a la tierra, quien decidió despojarse, vaciarse para poder empezar el camino de todo ser humano desde bebito hasta grande, ¿verdad? Y con un solo propósito, salvarnos. Dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y ese es el punto 3 de este principio. ¿A quiénes vino a salvar? A quienes eran muy buenos y estaban luchando a ser mejores. Y dijo, bueno, les voy a dar una ayudadita. No. Él dijo, no vengo por aquellos que están sanos, sino por los que están enfermos. Refiriéndose a nosotros. Él vino por los pecadores. Podemos leer lo que está en Isaías 53, versículo 3 y 6. Porque nos recuerda cuál era nuestra condición. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue por la obra de Jesús. Él, siendo santo, siendo perfecto, sin cometer ninguna falta, soportó sobre sus hombros todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones. Estos versículos nos recuerdan que Él pagó un alto precio por nosotros. Nuestros pecados fueron puestos en Él. Y eso nos lleva al primer pecado, porque todo empezó en el huerto del Edén. Había una comunión perfecta, una relación perfecta entre Dios y el hombre, algo que hoy en día de hecho podemos disfrutar como hijos de Dios y que creo que necesitamos aún sacarle más jugo de este privilegio de poder acercarnos al Padre. Pero en un primer momento, en un principio, había esta relación en la que Dios caminaba allí por el huerto y podía hablar con Adán y su mujer, donde podía tener esta relación, esta confianza tan cercana, tan estrecha, hasta que Adán y la mujer tomaron la decisión de seguir al diablo, comer ese fruto que estaba prohibido, que no era manzana, aclaramos, por si acaso. ¿Cuántos pensaron en algún momento que era manzana? Hasta que leímos y vimos que no era manzana, ni naranja, ni piña, solo un fruto, ¿verdad? Ya cuando estemos en el cielo preguntaremos cuál será, para no comer ese tipo de fruta. Pero sí, no es manzana. Vemos entonces que cuando ellos decidieron comer del fruto, porque no fue solo la mujer, sino que fue Adán y la mujer, Adán estaba ahí al costado de la mujer, fue a causa del pecado cometido que se introdujo la muerte espiritual. Una decisión lo cambió todo. Díganle a la persona que está a su lado con énfasis, una decisión lo puede cambiar todo. ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? Y en el caso de Adán, su decisión tuvo efecto sobre toda la humanidad.
una sola decisión. Por el pecado entró la muerte espiritual y la muerte física, que trajo condenación eterna. Vamos a leer juntos lo que está en Romanos 5, el versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Una sola decisión tuvo efecto sobre todos. En el versículo 18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Amén. Por una decisión entró el pecado, pero también por una vida de valentía, de obediencia, de fidelidad, de entrega total. Así como todos fueron condenados, todos ahora podemos ser salvos gracias a Cristo Jesús. Lo que trajo Jesús fue mucho mayor que lo que trajo el pecado de Adán. Y como dice aquí en el versículo 18, una relación correcta con Dios y una vida nueva. Por eso es que Jesús viene a poner en orden lo que estaba en desorden, lo que estaba separado abismalmente, porque el pecado impedía que podamos nuevamente relacionarnos con Dios, que nuevamente podamos acercarnos y tener la confianza de que no íbamos a ser condenados, porque el pecado y Dios no son compatibles. Pero Dios estableció un camino que es Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Por eso es que el pecado introdujo la muerte. Pero vemos cómo a través de Cristo Jesús, vamos a verlo más adelante, hay salvación. Y es por eso que en el paso del tiempo, a raíz del pecado, el ser humano ha intentado alcanzar de algún modo la salvación a través de sus acciones. Y por eso vemos la variedad de religiones que hay en el transcurso de los años, de las culturas, de las naciones. Es un intento del hombre, del ser humano, de querer ser cada vez mejor. Hoy en día creo que está detrás quizás de esta filosofía de la nueva o mejor versión de ti. Pero ¿qué hay detrás de eso, de que tú seas tu mejor versión? Es que tú seas una buena persona, que consigas ser alguien bueno, diferente, pero detrás de eso está este intento del ser humano, un intento fallido de poder librarse de la condenación, de poder librarse de la muerte o de la paga del pecado. Pero son intentos fallidos y eso me hacía pensar en el primer intento que hubo aquí en la humanidad. Y es cuando Adán y Eva se cosieron esas hojas de higo, ¿verdad? Para vestirse. Ese fue su primer intento de cubrirse del pecado que habían cometido. Pero vemos que ¿qué hizo Dios? Tuvo que hacer un sacrificio para vestirlos con pieles. Dice, el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Adán y su esposa se cubrieron con hojas de higo. Eso era su primer intento de cubrir su pecado, pero Dios tuvo que hacer un sacrificio porque la paga del pecado es muerte y los cubrió. Pero eso era una imagen de lo que sucedería después, porque esa piel se iba a desgastar con el tiempo. Iban a tener que hacer otro sacrificio para nuevamente vestirse y nuevamente cubrirse. Y así va a ser hasta el día en que Cristo venga, y sucedió y vino. Y ahora, como nos enseña la palabra, por Él hemos sido revestidos de justicia. Mire el cambio de vestimenta que hemos tenido. De hojas de higo a pieles de animales, ahora ser revestidos de justicia. Un solo sacrificio para siempre. Y con uno solo bastó. Nuevamente, porque no es por obras, sino que fue por gracia. El ser humano ha intentado de muchas maneras llegar a Dios, pero humanamente es imposible. Y a veces, amada iglesia, estando dentro de la iglesia y conociendo a Cristo, aún seguimos haciendo las cosas por nuestras obras. Es decir, queremos ganar lugar, ganar posición o quizás ser más cristianos por las cosas que hacemos. Y a veces olvidamos que nuestra identidad es que ya somos santos, es que ya hemos sido perdonados, y es desde allí más bien donde debemos empezar a hacer las cosas. No es que vengo más a la iglesia, participo más de la iglesia para llegar a ser santo o para llegar a ser perdonado. Es al revés, es porque ya soy perdonado, porque ya soy santo, que puedo entonces empezar a tomar decisiones y acciones que van en coherencia con quien yo soy ahora en Cristo. Pero así como hubo ese primer pecado, también hubo esa primera promesa de Dios de salvación. Y es de hecho la primera promesa mesiánica, es la primera profecía acerca de Cristo, y es Génesis 3:15.
donde dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Dios está haciendo o dictando juicio a la mujer y a la serpiente, ¿no? Le dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y cuando habla de esto, está hablando de una derrota definitiva del enemigo y una victoria definitiva del Señor sobre el enemigo. Por eso es que esa es la primera profecía acerca del Mesías, quien vendría después y como dice aquí, le golpearía la cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo resucitó entre los muertos. Su muerte en la cruz y su resurrección derrotó a Satanás y el poder que había detrás de la serpiente. Y es una profecía que se cumplió. Esa promesa se cumplió. Jesús vino y murió para convertirse en ese sacrificio perfecto. ¿Qué estableció Dios para el pueblo de Israel para que pudiera acercarse y estar en una relación sana con Él? Sacrificios. Todo el libro de Levíticos da un detalle específico de qué tenían que hacer los sacerdotes, cómo tenían que hacerlo, cuándo tenían que hacerlo. Toda una lista de cosas que hacer y se tenía que cumplir. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote, uno de todos los que estaban allí, podían acercarse, presentar el sacrificio y entrar en lo más íntimo, en el lugar santísimo, como dice la palabra, una sola vez al año. Durante muchos años así fue, hasta que vino Jesús, como nos enseña en Hebreos, y Él fue ese sacrificio completo, perfecto, definitivo, de una sola vez y para siempre. Por eso, como pueden ver ahí, Él vino en la siguiente porfis, Él vino para convertirse en el sacrificio máximo y definitivo, el sacrificio perfecto. O como diría Juan el Bautista, el Cordero, aquel que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero perfecto. Una de las pautas que Dios dio al pueblo de Israel para poder presentar sacrificios era que ese Cordero que iban a presentar tenía que ser perfecto. No podía estar enfermo, no podía tener una patita quebrada, tenía que ser perfecto. Esa era la referencia de lo que Cristo haría. ¿Por qué decimos que fue un sacrificio perfecto? Porque Él no pecó. Fue fiel en todo. En Él se cumplió la ley. En Él se cumplió perfectamente la ley. Por eso fue justo que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijera tetelestai o consumado es. Porque efectivamente en Él se cumplió todo. Cada una de las pautas, cada una de las cosas que decían los mandamientos, todo, absolutamente todo se cumplió en Él. Fue justo, fue perfecto, fue santo. Él cumplió toda la ley y fue por su obediencia que Él abrió camino a nosotros para poder ir al Padre. Por eso es que ya no hace falta más ningún sacrificio más. Él fue el único sacrificio perfecto. Por eso es que todo ya está pagado. Vamos a leer lo que está en Colosenses 1:22. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Los reconcilió. Esto habla de que entonces había una disputa, había una diferencia, no había unión. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. 3 cosas. Dice, los ha trasladado a su presencia misma. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él. Hemos sido reconciliados. Jesús nos ha acercado al Padre. Estábamos lejos, ahora estamos cerca. Antes éramos enemigos, hoy somos amigos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos del sistema. Hoy somos hijos de Dios. Por eso es que cantamos con todo el corazón que soy un hijo de Dios o yo soy lo que Dios dice que soy. Porque hemos entendido que se nos cambió la etiqueta. Ya no somos aquellos que cometían pecados mentirosos, lujuriosos, vanidosos y todas las etiquetas que pudimos haber tenido, sino que ahora tenemos la etiqueta de hijos de Dios, que fue otorgado de modo gratuito para nosotros. A Cristo le costó su vida,
para nosotros fue recibido de modo gratuito. No tuvimos que hacer algo, no fue por lo bueno que éramos, porque nacimos en un hogar cristiano, no fue por eso, fue solamente y únicamente por lo que Cristo hizo. Él nos ha acercado a la presencia de Dios. Dice, Él nos ha reconciliado, nos ha trasladado a su presencia. Y ahora somos santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios. El Salmos 24 hace una pregunta que creo que es muy relevante. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? O sea, ¿quién puede acercarse a la presencia del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. ¿Quién puede acercarse a la presencia de Dios? Aquel que es santo. Y sabe, usted y yo, la persona que está ahí a su costado, si ha creído en Cristo Jesús, puede acercarse a la presencia de Dios. Podemos tener ese privilegio. Yo sé que cuando escuchamos la palabra santo, la palabra sin mancha, puro, como que nos choca un poco porque nos conocemos, ¿verdad? Sabemos que no somos tan perfectos, ¿cierto? Obviamente. Sabemos que aún fallamos en tantas cosas. Pero qué diferente es como Cristo nos ve. Qué diferente es como Dios nos ve. Él nos ve justificados. Cuando te ve a ti, ve lo que Cristo Jesús hizo por ti. Por eso es que permite que tú puedas estar en su presencia, que podamos alabarle, que donde sea que estemos, en la calle, en el bus, en nuestro cuarto, en la cocina, podamos cerrar los ojos y orar, o con ojos abiertos y orar, y Él nos escucha. Porque ahora podemos estar en su presencia. ¿Quién puede subir a su presencia? Los hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque Él nos ha justificado, nos ha vestido una vez más de justicia. Qué precioso es lo que Cristo ha hecho. Romanos 8:3 lo resume de una manera preciosa también. Dice el versículo 3: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Así que el pecado ya no nos domina más. Por eso decíamos al inicio que si pecamos ahora es por nuestra decisión. A veces pecamos por ignorancia, porque hay cosas que no conocemos, pero las otras veces en las que pecamos es ahora sí por nuestra decisión. Y vamos ahora a pasar a entender lo que significa esta libertad en nuestra vida. Al inicio yo les decía, no somos libres, y si yo les pregunto cuántos en esta mañana son libres, todos diríamos somos libres, ¿verdad? Y hay un montón de canciones como libre, yo soy libre, y podemos seguir cantando un montón de canciones. Pero ¿cuántos de nosotros quizás aún vivimos en esclavitud? A ciertas cosas, decíamos al celular, esclavitud, quizás a las amistades, eres muy dependiente de las amistades. Quizás esclavitud a la circunstancia por la que estás viviendo. ¿Y a qué me refiero? Que ese problema o esa dificultad se ha vuelto lo que tú eres. Todo el tiempo estás hablando de eso, todo el tiempo le dices a las personas lo que estás pasando y te ves solamente resumido a eso que estás pasando. No es que no encuentro trabajo, no es que no hay dinero en casa. No estoy diciendo que está mal que hablemos de lo que nos está pasando, de hecho nos ayuda a llevar las cargas los unos de los otros, pero cuando el problema y la circunstancia se vuelve mi todo y no veo más allá de eso, entonces estoy siendo esclavo de mi circunstancia. O quizás estoy siendo esclavo de mi pasado. Necesitamos entender en esta mañana entonces qué significa esa perfecta libertad que Cristo nos ha otorgado. Y Colosenses 2, del 13 al 15, describe esa verdad. 3 cosas. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Todos éramos zombies. Porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos. Toque a la persona que está a su costado, aunque parezca zombie, tóquelo. Está vivo, ¿verdad? Y si tiene sueño, regálele paz. Paz, no mentira. Si ve que está durmiendo, regálele paz. Es el diablo ahí que no quiere que escuchen.
3 cosas importantes que nos da la libertad de Cristo y está en estos 3 versículos. El primero es que hemos sido libres de la muerte. Por eso dice, antes ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Qué logró la obra de Cristo Jesús en el Calvario? Quitarnos de esa esclavitud. Creo que ninguno de nosotros ha sido enmarrocado de aquí, ¿no? Creo que nadie le han puesto, no sé, ¿cómo se llama esto? Esposas, gracias. ¿Verdad? Nadie ha tenido que ser enmarrocado y tener que llevarlo a un lugar, o nadie le han puesto quizás una bola de fierro para que tenga que estar arrastrando. Nadie en este lugar, me parece, ha tenido que vivir esa condición de esclavo. Pero espiritualmente así estábamos, quizás así con los brazos cubiertos y todo, porque ¿qué hacíamos? Lo que nosotros queríamos, lo que el diablo quería que hagamos, lo que estaba en este sistema, en la influencia de este sistema. Pero gracias a Cristo Jesús somos libres. Por eso, qué importante es que cuando alabemos, no alabemos así, sino podamos extender nuestras manos, podamos levantar nuestras manos, porque no es para la persona que está a mi costado que yo alabo, es aquel que me liberó. Por lo tanto, tengo la libertad de levantar mi mano, por lo tanto, tengo la libertad de levantar mi voz, ¿verdad? Y sabe que no le importe si le sale un gallo. Los de aquí no le van a escuchar. Que no le importe si le sale un gallo, que no le importe si justo y sale por ahí un desenfreno. No importa, porque usted está alabando a Dios con todo su corazón. Y Dios nos enseña que Él ve nuestro corazón. Yo nunca me voy a olvidar que las primeras veces que vine a la IB Callao, me llamaba demasiado la atención cómo los hermanos cantaban con tanta fuerza que me animaron a no tener vergüenza de levantar mi voz. Porque yo escuchaba que había unos hermanos en específico que cantaban con tanta fuerza y decía, si cantan con tanta fuerza, bueno, ¿por qué yo no? Y empecé a hacerlo y es maravilloso poder alzar la voz. No estamos hablando de gritar, ¿no? Pero estamos hablando de expresar lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted ama a alguien, ¿qué hace? Lo expresa, ¿verdad? Los padres, ¿cómo demuestran, hablo de papá y mamá, cómo demuestran que aman a sus hijos? Hijo, te amo. Con una cara así, hijo, te amo. Hijo, te quiero. ¿Cómo lo dicen? Hijo precioso, mi amor, ¿verdad? Hasta los que tienen mascotas, me incluyo. ¿Cómo tratamos a nuestras mascotas? Ven acá. No, yo a mis hijas, ven mi amorcito lindo, precioso, chajito, ¿verdad? Ven aquí, mamita, coma. Decimos, ¿cierto? Expresamos nuestro amor. Así que si usted es de esos hermanos que quizás dice, ay, estoy cansado, hace mucho frío para levantar mi mano, o es que mi polo está roto, no puedo levantar, no importa, hermano. Te levante la mano nomás. Usted cante con alegría, cante con gozo, porque está cantando no solamente porque hace la letra, hace la canción, porque veo que los demás lo hacen. No, usted está cantando por gratitud y porque ha entendido que ahora es libre. Amén. Entonces, adoremos como libres. Segundo punto, donde vemos este efecto de la libertad. Dice en el versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuántos han ido a un restaurante finolis o quizás no tan finolis, pero han pedido un montón de cosas y luego ha llegado la boleta, ¿verdad? Con el impuesto, con todo. Algunos piden con DNI, ¿no? Para que baje un poquito, ok, ¿qué importa? Toda la boleta llega. Y eso es lo que tú tienes que pagar. Esa boleta evidencia qué has comido, dónde has comido. No dice con quién, felizmente, pero dice qué has comido, ¿verdad? El día, la fecha, todo está ahí en el voucher. Todos nuestros vouchers de nuestros pecados, Cristo los tuvo que clavar en la cruz con su propia sangre. La libertad que Él nos ha dado ha eliminado toda deuda. Ya no hay más deuda, ya no hay más vouchers. El enemigo ya no tiene más que entregarle, ya no hay nada. Busca, a ver, por Josué. No, es que ya no hay nada, no hay ninguna boleta. Por Julián, no hay nada. A ver, por Cristina, no hay nada, no hay ninguna boleta. Ninguno de nuestros pecados que merecían tener una boleta, todas esas han sido eliminadas. Todas esas han sido totalmente eliminadas. Ya no hay más deuda. Dice, Él anuló el acta que tenía ese pecado, ese que tú nunca le has contado a nadie porque te da vergüenza. Y hoy quizás, si te acuerdas, dices, ay, ¿cómo fui
quizás tan tonto, tan tonta de haber hecho esto, de haber decidido esto, eso de lo cual tú te arrepientes y que quizás a nadie más le has contado, pero que Cristo sabe, ese pecado ha sido anulado en la cruz del Calvario. Amén. Tercera cosa que hizo. Entonces aquí hemos visto dos cosas. Nos libró de la esclavitud de la muerte, anuló toda acta, toda deuda que teníamos. Y lo tercero, nos libró de la esclavitud del diablo. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los avergonzó. En su desfile victorioso, Jesús los avergonzó. Dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades, los avergonzó públicamente. Antes nosotros éramos los avergonzados públicamente. El enemigo venía y nos decía, ¿viste lo que has hecho? ¿Viste? Es que tú eres así. ¿Crees que así que estás alabando Dios te va a perdonar? ¿Crees que porque, no sé, hiciste algo bueno, ahora eres una buena persona? Acuérdate de lo que hiciste. Pero ahora quien fue avergonzado fue el enemigo, porque Cristo Jesús nos ha dado libertad. Jesús por eso nos ha trasladado del reino de las tinieblas, como dice en 1 Pedro 2:9, a su luz admirable. O sea, ya no vivimos en oscuridad, ahora vivimos en la luz. Amén. Efesios 2, versículo 6 dice, espérenme, aquí. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y es cuando David va a buscar qué descendientes quedaron de su amigo Jonatán aún con vida. Y hay uno de sus hijos que se llama Mefiboset. Pero cuando él era niño, en su infancia, se cayó en esa búsqueda de ser libre porque venían a capturar a todos los hijos del rey y querían matarlos y demás. Y en esa huida se cae y queda lisiado. Pero David dice, ¿habrá algún descendiente de Jonatán o del reino de Saúl que yo pueda extender gracia? Y le dicen, sí, hay uno, ha quedado uno. David va y le llama a Mefiboset. Y no solo es que va y le dice, mira, voy a reconocer que tú eres un hijo de un rey, así que te voy a dar una herencia, te voy a mantener. No fue que solo reconoció su lugar, sino que lo regresó a casa. Dice, lo regresó al palacio. Y todos los días Mefiboset comía con David alrededor de la mesa, siendo tratado como cualquiera de sus hijos. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Estábamos lejos, lisiados en el pecado, sin futuro, porque Él estaba viviendo en un lugar donde vivían las personas que, digamos, ya no tenían futuro ni esperanza. Y Cristo nos trajo de vuelta a su mesa. Nos puso, por eso, como dice aquí, en lugares celestiales. No es que nos dijo, bueno, ya te perdono, pero ahí nomás de la puertita, ¿ya? Desde ahí miras. No, Jesús nos acerca a su mesa. Porque ¿qué sucede en la mesa? Nos vemos cara a cara, compartimos, conversamos. Jesús nos acercó a su mesa al dar su vida en la cruz. Y esta es nuestra libertad plena. Y ahí vamos a ver tres cosas de las cuales somos libres y tenemos que practicar esa libertad. Y la primera, como dice en Juan 8:36, que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y me gusta mucho lo que Jesús previamente explica, porque Él dice, cuando uno es esclavo, no pertenece a la familia. Y obviamente, evidentemente en ese tiempo los esclavos podían estar durante un tiempo en la familia, pero luego podían cambiarse, contratarse otros esclavos, no eran permanentes. Pero Él dijo, no, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Y ahí dice, ¿no? Si el Hijo de Dios les hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Les estaba diciendo, ahora ustedes son hijos y son hijos para siempre, para siempre. La primera libertad que podemos entrar en detalle en esta mañana es esa, la libertad legal de sentimientos de culpa. Romanos 8:1 nos enseña que para aquellos que estamos en Cristo ya no hay condenación.
Ya no hay nada que nos condene. Como decíamos hace un rato, ¿no? Ya no hay vouchers, ya no hay acta de nuestros pecados con la lista específica de qué hicimos, a qué hora, en qué día, en qué momento, con quién. Ya no está esa lista. Ya no hay condenación. Dios no nos condena. Pero ¿quién viene a querer recordarnos lo que hicimos mal, lo que decidimos mal? El enemigo. Él quiere que vivamos en culpa, mientras que Dios quiere que vivamos en libertad. El enemigo quiere que vivamos en condenación, pero Dios quiere que vivamos en libertad. Digamos, ese es el ministerio del enemigo, ¿verdad? Que nosotros vivamos esclavos de la culpa, esclavos de la condenación. Pero Cristo vino para darnos libertad legal. No fue una libertad de palabra nomás, fue legal. En el juicio de Dios, allí está Jesús como nuestro abogado y poniendo ahí la primera evidencia de nuestra libertad, Él en la cruz, entregándolo todo. ¿Cómo podemos derrotar la culpa? Porque como seres humanos y seres limitados, aunque ya nos hayamos arrepentido y hayamos pedido perdón a Dios, nuestra memoria sigue intacta y hay cosas que podemos recordar. Y no sé cuántos de ustedes quizás se han puesto a pensar en eso, en lo que hicieron, en cómo les hubiera gustado tomar otra decisión. Una de las cosas que yo aprendí del pastor Luis es que él siempre decía, no existe el si hubiera. Y si hubiera hecho, eso no existe, ¿verdad? Así que ya no vale la pena tanto darle vuelta, ¿no? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera dicho esto. Pero no existe el y si hubiera. Existe el hoy, lo que puedo hacer hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando a nuestra mente vienen esos pensamientos? Cuando el enemigo está allí recordándote lo que hiciste o el efecto de lo que hiciste. Porque aunque Dios nos perdonó, tenemos que asumir las consecuencias. Y si fallaste a alguien, si heriste a alguien, quizás esa persona ya no quiere acercarse a ti o ya no tiene la misma confianza. Por lo tanto, cada vez que te mire, que ya no te mira con confianza, ¡au!, te vuelve a recordar lo que hiciste. Entonces, ¿qué puedes hacer allí cuando sientes culpa? Recordar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios ya no me condena, envió a su Hijo para perdonarme y ahora su Espíritu Santo habita en mí. Por lo tanto, soy libre de la culpa. La única manera en la que podemos derrotar el engaño del enemigo sobre nuestra vida es cuando creemos la verdad. No basta solo con saber la verdad. Yo estoy segura que todo lo que hemos hablado en esta mañana, ustedes ya lo deben de haber escuchado y lo deben de saber. Pero es muy diferente saber a creer. Es muy diferente tenerlo en teoría, pero que no haya descendido al corazón como una convicción. Puedo saber muchas cosas, pero mi vida evidencia lo que creo aquí. Por lo tanto, no es solamente importante saber que Cristo nos ha librado de la culpa, sino que tenemos que creer que su obra fue suficiente. Por lo tanto, la culpa ya no tiene más lugar en nosotros. Jesús murió por nosotros, Dios nos ha perdonado, su Espíritu vive en mí. Por lo tanto, somos libres de los sentimientos de culpa. Y cuando aparezca y cuando me sienta mal y cuando me sienta avergonzado, que es el siguiente que vamos a ver, recuérdate a ti mismo, Dios me ha perdonado. Y como tenemos esta libertad de entrar a la presencia de Dios, allí donde tú estás, puedes decirle, Padre, ayúdame. Ayúdame a ver esta situación bajo tu perspectiva. Ayúdame a ser valiente para afrontar las consecuencias. Ayúdame a salir adelante. Y si somos libres de la culpa, por lo tanto también somos libres del temor al castigo. Y si es así, podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y allí está el punto, que muchos decimos que somos libres, pero no vivimos como libres. No estamos disfrutando de esa preciosa libertad que Cristo nos ha dado. Les hago nuevamente esta pregunta: ¿de qué somos esclavos? ¿De qué somos esclavos hoy? Porque físicamente estamos libres, pero acá internamente en el corazón, quizás estamos siendo esclavos de nuestro pasado. Y cuando hablo de pasado me refiero quizás a ciertas cosas que quedaron inconclusas en el pasado. El rechazo de alguien, la falta de algo que ha marcado tu vida y sigues viviendo con eso. No estás siendo libre del pasado, no estás siendo libre quizás de ese pecado que cometiste y que quizás reiteradamente sigues en eso, o no eres libre para poder dejar eso a un lado y recordar la verdad de Cristo. La libertad que Cristo ganó en la cruz del Calvario tiene un efecto hoy sobre nuestras vidas. Por lo tanto, no permitamos que el enemigo
nos vuelve a esclavizar. Bueno, no puede legalmente, pero mentalmente, con sus dardos de fuego, está constantemente sembrando mentira, sembrando culpa, sembrando vergüenza. Necesitamos vivir en la libertad. Ese es el segundo punto que ven allí, ¿no? La libertad de toda vergüenza. Necesitamos recordar que podemos confiar en Jesús. Aquellos que confían en Jesús no serán defraudados, dice Romanos 10:11. Como dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Todo el que confíe en Cristo jamás será avergonzado. Quiere decir, jamás Dios le va a fallar. Si confiamos, si ponemos toda nuestra esperanza, no seremos avergonzados. En otra versión dice, no seremos sacudidos. No se nos fallará, porque Él es digno de confianza, Él es fiel. Por lo tanto, si confiamos en Dios, no seremos avergonzados. Nada ni nadie, por lo tanto, nos debiera de causar vergüenza. Y vamos a leer lo que está en Joel, versículo 26 del capítulo 2. Deme un segundo, por favor. Bueno, varios segundos. 26 y 27. Dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Todo el capítulo 2 de Joel está hablando de la restauración de Dios para su pueblo. Y dice, como hemos leído hace un rato, nunca más mi pueblo será avergonzado. Por lo tanto, nada ni nadie nos debiera de causar vergüenza. Y esto es una llamada de atención para nosotros. A veces se supone que en la iglesia somos una familia y a veces es casi imposible que no sepamos qué ha pasado quizás con el otro. Y cuando alguien ha fallado, a veces somos rápidos, ¿no? Para decir, esta persona ya falló. Es el que siempre falla en esto. Y estamos avergonzándolos. No sé, el hermano o la hermana que nunca viene durante todo el mes, no ha venido, aparece una sola vez al mes, ¿no? Y le decimos, ya por fin, ¡qué milagro! No hagamos eso, por favor, no lo hagamos. Sé que a veces somos muy rápidos para hablar, pero detengámonos antes de hablar. Porque ese qué milagro que has venido, que para ti puede ser quizás bonito decirlo, para esa persona es, ¿ya ves? Voy una vez, no he podido ir las otras veces, he estado enfermo, enferma, no sé. Vengo y ya recalcan que no he venido las otras veces. Seamos sabios para hablar, porque a veces el enemigo puede estar usando quizás nuestras palabras para dar vergüenza a aquellos que más bien están intentando avanzar. Así que seamos prudentes. Jesús nos ha hecho libres de la culpa, de la vergüenza. Nada ni nadie nos debiera avergonzar. Y si alguien nos dice algo, el consejo pastoral es tengamos espalda de pato. ¿Qué quiere decir? Que nos resbale. ¿Pero es fácil eso? A ver, los pastores o líderes, ¿es fácil que no nos afecten las palabras? No, porque somos con personas con sentimientos y emociones. Y nos afectan, obviamente, ¿no? Están los que decimos, no me afecta, yo no hago caso lo que me dicen. Pero por dentro, lagrimitas, ¿verdad? Porque obviamente nos afecta. Bueno, algunos después de durar un par de días y luego dicen, no voy a estar pensando en eso. Bien, pero hay otros, me incluyo, que podemos estar pensando en eso y pasan 3 meses y siguen pensando en eso, ¿no? Pasan 10 meses, ya casi te has olvidado, pero viene otra persona, te dice una palabra y regresas al pasado y vuelves a recordar lo que te dijeron. Así que seamos prudentes. Dile a la persona que está a tu costado, por favor, así ruégale, por favor, sé prudente. Cuando hables, por favor, no te duermas y sé prudente cuando hables. Nadie debiera avergonzarnos. Y si lo hacen, miremos a Cristo. Miremos lo que Él dice de nosotros y que eso valga más de lo que las demás personas nos pueden decir. Y aquí quiero hacer una advertencia o un punto de aclaración. Cuando alguien nos dice esta famosa crítica constructiva,
veamos de dónde viene esa crítica y rescatemos lo bueno, porque puede que de algo de lo que haya dicho, algo tenga razón. Así que también prestemos atención, pero veamos de quién viene. Dios nos ha restaurado, por lo tanto la vergüenza no tiene lugar. Así que hemos visto hasta ahorita dos cosas. Nos ha librado legalmente de la culpa, de la vergüenza, y al no tener vergüenza podemos disfrutar, como decíamos hace un par de minutos atrás, de poder cantar a Dios con libertad. Así que yo espero que los hermanos que vienen al segundo servicio el próximo domingo que venga, los que son del segundo servicio, ya no los vea algunos así, con las manos abajo, cansados o recostados, sino todos los vea con las manos arriba. Espero, amén. Amén, cantando con fuerza, cantando con alegría a nuestro Dios. Y vamos a ver lo que está en Sofonías, capítulo 3, versículo 19. Desde el 14 vamos a leer. Canta, oh hija de Sión. Vamos a cambiar esa oh hija de Sión por su nombre. Yo voy a decir Ibe Callao, pero usted piense en su nombre, ¿sí? Canta, oh Ibe Callao. Grita fuerte, oh Israel. Alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Ibe Callao, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. Dice: canta con alegría porque yo te he salvado, yo te voy a restaurar. Y eso se cumplió en Cristo Jesús. Nuestra restauración, el volver al Padre. Me encanta que dice: con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Sabes quién es el primero que está cantando sobre ti cada vez que venimos al templo? Dios, el Señor, está cantando de ti. Hoy ha venido mi hija, hoy ha venido mi hijo. Y aunque sabemos que podemos buscar a Dios en casa, cuando estamos en el bus, caminando, es tan precioso cuando estamos todos juntos como hijos reunidos. Los padres, qué alegría sienten en su corazón cuando ven a sus hijos reunidos, sin pelearse en la mesa, ¿verdad? Cuando están todos allí, de la misma manera, Dios se alegra cuando nos ve a todos nosotros unidos y cuando cantamos al Señor. Si Él es el primero que canta sobre nosotros, dice, con cantos de alegría, ¿cuánto más nosotros debiéramos de cantar fuerte, expresando alegría, gozo y la libertad que hemos recibido? Por lo tanto, tenemos también una tercera libertad, que es poder vivir, poder disfrutar de la presencia de Dios. Podemos entrar, como dice en Hebreos 10:19. Podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y antes de poder leer lo que está ahí en Hebreos 10:19, quiero que recordemos lo que pasó cuando Cristo Jesús fue crucificado. En Mateo 27, versículo 51 dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Cuando Jesús dio su último aliento, su último suspiro, la cortina del templo, ese lugar, esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, el lugar donde solo entraba uno, al lugar donde podrían entrar quizás más de uno, se partió de arriba hacia abajo. La cortina se rasgó en dos, como símbolo de que Dios estaba abriendo el camino para que podamos acercarnos a Él. Por eso en Hebreos 10:19 dice que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. No es algo teórico, no es algo metafórico, es una realidad. Podemos entrar delante de la presencia de Dios. Su Espíritu habita en nosotros
Y podemos entonces ser conscientes de su presencia en nuestra vida porque Él abrió el camino, nos ha dado acceso a su presencia, a su corazón. Y esto señala una nueva relación que tenemos con Él. Por eso muchos de nosotros decimos que Dios es nuestro Padre. Y si decimos que Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que comportarnos como hijos. ¿Y cómo es un hijo? Todos hemos sido hijos. Acuérdense, los que son un poco mayores, de su infancia. Los que son adolescentes, acuérdense también de su infancia. ¿Cómo eran cuando eran niños? Iban con plena libertad, corrían cuando veían a su papá o a su mamá y le ¡upa! Algunos quizás decían, ¿no? ¡Upa! O allí va. Quizás no sé, ¿no? Porque no pronunciaban quizás bien porque eran pequeñitos. ¿Y qué hacía el papá o la mamá? Los cargaba, ¿verdad? O los hermanos mayores que hemos tenido hermanitos chiquitos, nos encantaba, bueno, a mí siempre me encantaba cargar a mi hermanita, ¿verdad? Esa relación tan cercana, tan fresca. El niño no está pensando, ay, levantaré mis manos, pero si acabo de hacer un berrinche y le pedí algo que no me va a dar. El niño no está pensando en eso, ¿verdad? El niño solo dice, upa, allí va papá, allí va, ¿verdad? Para que lo cargue. Esa confianza, esa cercanía es la que usted y yo podemos y de hecho tenemos para acercarnos al Padre. Por lo tanto, ya no hay excusas para acercarnos. No tenemos que esperar a que sea domingo al servicio de las 9 de la mañana. No tenemos que esperar que sea de lunes a viernes la oración a las 6 de la mañana, que algunos se conectan, otros no. No tenemos que esperar que sea sábado a las 6 de la mañana para venir. O sea, todas esas son muy buenas oportunidades y les animamos como iglesia que participen de todas esas. Y si usted quiere disciplinarse en la oración, con mucha más razón. Pero esas no son las únicas oportunidades. Tenemos un Padre disponible 24/7. ¿Cuántos para sacar cita en el hospital hemos tenido que quizás pedir permiso, 3 meses de anticipación para una cita de cuánto tiempo? ¿Qué será? 20 minutos, 10, 15 minutos, porque hay muchas personas que tienen que atender. Con Dios no es así. Él no te dice, a ver, ya, entonces, ¿nos reunimos en diciembre del 2030? No. Donde tú estés, puedes con total libertad acercarte al Padre. Por eso no dejemos de utilizar este privilegio que tenemos de la oración, porque eso fue lo que Cristo Jesús logró en la cruz. Es como tener, y siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Una tarjeta de crédito con más de 1,000 soles para gastarnos en ropa. En el caso de las chicas, en el caso de los chicos o de los varones, ¿qué podría ser? Una tarjeta para comprarse carros o no sé, ¿verdad? O irse de viaje y decir, ay no, es que tengo flojera de utilizarlo. Estás con tu ropa así con huequito, ay no, todavía no. Así es la oración, es nuestra llave de acceso al cielo y estamos diciendo, no, todavía no, más tarde, más adelante, ahorita no. Desperdiciando esa oportunidad que tenemos de poder acercarnos al Padre. Y amada iglesia, la oración no es solo una herramienta para pedir cosas. Está bien, de hecho Jesús dijo, ¿verdad? Que al que pide se le dará y está bien, es correcto. Pero la oración principalmente tiene el objetivo de relacionarnos. ¿Cómo uno crece en confianza con alguien? Cuando lo conoce. ¿Y cómo nos conocemos? ¿Cuándo? Cuando hablamos. ¿Verdad? Los esposos, ¿cómo se enamoraron de sus esposas? Solamente le vieron y dijeron, ¿es para mí? Al inicio quizás sí, pero ¿qué tuvieron que hacer? Conocer, hablar, ver cómo se comportaba, cuáles eran sus reacciones, ¿verdad? Y eso quizás les enamoró mucho más. De la misma manera, ¿cómo podemos enamorarnos más de Dios? ¿Cómo podemos amar y conocer más de Dios? Cuando conversamos con Él, cuando lo conocemos a través de su palabra. Pero es en este espacio donde vemos la oración, no solo como, Señor, hoy día vengo a pedirte tal, gracias, amén, chao. No es así. La oración es una conversación, un diálogo. Por eso es importante que a veces también guardemos silencio para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y no solo vengamos con nuestra lista de cosas que Dios desea escuchar lo que está en tu corazón, claro que sí. Pero también que haya momentos en los que tú puedas decirle, Padre, ¿y qué es lo que tú quieres que haga yo? Habla tú a mi corazón. Muéstrame cuáles son tus planes, cuáles son esos deseos que tú quieres que yo pueda cumplir. Tenemos una nueva relación establecida por la perfecta obra de Jesús. Una relación de confianza como la de un niño con su padre, como decíamos. Por último, tenemos la libertad para poder entonces servir.
Antes éramos esclavos de nuestro criterio, del pecado. Antes éramos esclavos del diablo. Hoy somos esclavos de Dios. Hoy somos siervos de Dios. Si quieres un nombre quizás un poquito más bonito, hoy somos ministros, mayordomos, pero es lo mismo. Pero nuestro amo esta vez no es alguien que nos oprime, no es alguien que busca hacernos daño, es alguien que nos ama. Es alguien que busca lo mejor para ti, tu bienestar, y lo ha demostrado desde antes de la creación del mundo. Tú y yo hoy somos siervos de Dios y tenemos la libertad de utilizar los dones que Él nos ha dado. Si tú eres libre, se va a manifestar en la expresión de tu corazón de querer servirle, porque eres libre. La gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros no se reduce solo a un gracias, Señor, sino que aquel que está realmente agradecido dice: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo vemos en la cotidianidad. Cuando alguien hace algo por ti, quizás estabas en deuda y hubo una persona que vino y compró los víveres para tu casa. ¿Tú qué haces? ¿Solo le dices gracias? No, ¿verdad? Quieres agradecerle de otra manera y te dices a ti mismo: cuando tenga dinero yo también voy a bendecir a esta persona, o voy a empezar a orar por esta persona. ¿Sabes? Eso que tú haces hacia otras personas en gratitud es lo mismo que tenemos que hacer a Dios. Está bien que podamos venir a la iglesia y podamos decir: gracias, Padre, porque me salvaste, y podamos derramar nuestro corazón. Eso está bien, perfecto. Pero dar un paso más de gratitud es decir: Señor, aquí estoy. Tú me has dado libertad. Tú perdonaste mis pecados. Tú me has dado una nueva posición, ser hijo, y no por algo que hice, sino porque tú así lo quieres. Aquí está mi vida. Y me encanta lo que dice Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y de hecho en 2 Corintios 5:15 dice: ahora todos los que hemos nacido de nuevo vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Cristo. Por eso es que tu respuesta y mi respuesta debiera de ser: Señor, aquí estoy. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ahora usted y yo vivimos ¿para quién? Para Cristo. Y eso significa: Señor, te doy mi tiempo. Señor, te doy mi vida. Los dones que tú me has dado aquí están. Amada iglesia, ¿qué tenemos que esperar para decidir servir con todo el corazón? Y cuando hablamos de servir, no solo es aquí en la iglesia. El primer lugar donde usted y yo tenemos que ser buenos servidores, los primeritos en llegar, los mejores vestidos en llegar, es en nuestra casa. Ese es el primer lugar en el que servimos, el primer ministerio. Y aquí también en la iglesia, porque cada vez que usted sirve, nos edificamos. La palabra dice que los dones es para poder edificar la iglesia. Cada vez que usted toma el lugar que Dios le ha dado, usted está poniendo un ladrillo más en la iglesia, por decirlo de una manera. Y estamos edificándonos, como dice la palabra, cada día, haciéndonos más como Cristo, Él en todos nosotros. Así que ahí donde usted está, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y podemos preguntarnos: ¿de qué estoy siendo esclavo? ¿A quién estoy yo entregando mi vida, mi fuerza, mis recursos, todo lo que soy? Soy de Cristo. Por lo tanto, mi vida le pertenece, y la mejor decisión que puedo tomar es vivir para Él. Amado Dios, hoy hemos entendido que fue tan alto el costo que tú pagaste por nuestra salvación. Ahí donde tú estás, yo te animo a que tú puedas hablar con el Padre y puedas decirle: gracias. Gracias porque hoy puedo acercarme. Gracias porque hoy puedo abrir mis labios y hablar contigo y agradecerte. Gracias porque tengo libertad, me rescataste. Ciertamente me llamaste de las tinieblas y hoy estoy en lugares celestiales. Hoy me has permitido disfrutar de tu luz admirable. Has roto las cadenas del pecado, has roto las cadenas de la muerte, has roto las cadenas que el diablo tenía sobre mi vida. Hoy soy libre y es gracias a ti. ¿Cómo he de responderte, amado Dios? ¿Cómo he de agradecerte, amado Señor, sino
dándote mi vida entera. Y allí donde tú estás, si tú en esta mañana has identificado una área en la que aún estás como esclavo o esclava, ahí puedas decirle: Señor, hoy yo reconozco que he estado tan dependiente de mi problema, he estado tan dependiente de cierta persona, he estado tan dependiente de mi economía, he estado tan dependiente de mis fuerzas, he estado haciéndolo todo basándome en tal o cual cosa y me he vuelto un esclavo o una esclava de lo que siento, de lo que pienso, de la circunstancia, de mi celular, de las redes sociales, de lo que dicen los demás. Allí donde tú estás puedes abrir tus labios y decirle: Padre, hoy yo quiero renunciar a todo ello y recuerdo que en la cruz del Calvario tú me diste salvación. Tú me diste libertad, por lo tanto ya no hay más cadena que pueda atar mi vida. Ya no hay más lugar para la condenación, ya no hay más lugar para la culpa, ya no hay más lugar para la vergüenza. Hoy, Señor, me rindo delante de ti. Hoy rindo mi corazón delante de ti. Padre, hoy reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres el amo y dueño de mi vida, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, yo soy tu siervo. Por lo tanto, yo soy tu sierva. Oh Padre, tú escuchas el clamor de tus hijos hoy. Yo te pido, amado Dios, que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver esta preciosa libertad con la que tú nos has dado, que tú nos has regalado, que fue un alto costo. Y ayúdanos a vivir en esta libertad, entregándote todo, viviendo para ti todos los días de nuestra vida. No queremos ser indiferentes a lo que tú nos estás llamando en este tiempo como iglesia. Y toda excusa, amado Dios, todo argumento, toda razón que hemos estado dando para no darte todo de nosotros, sea hoy quebrado en el nombre de Jesús. Y pongamos nuestra mirada y nuestra atención en ti, que lo diste todo. Y nosotros podamos decir: Señor, también te entrego todo. Te entrego todo lo que soy. Gracias, Padre, por lo que tus hijos hoy han recibido, por esa preciosa libertad, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no conoce al Señor, pueda decirle: Padre, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida, que tú moriste en una cruz para traer salvación y libertad a mi vida, y por lo que tú hiciste yo he sido perdonado. Gracias, Padre, por ese precioso regalo de la libertad. Gracias, amado Dios. Cada día viviremos libres, siguiendo lo que está en tu corazón y tu palabra para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Y todos los libres pueden decir: amén.